No sé en qué momento exacto mi vida empezó a deslizarse en esa delgada línea entre lo cotidiano y lo prohibido. Tal vez fue aquella tarde calurosa en Granada, cuando el sol entraba oblicuo por las ventanas de la cocina, dorando las baldosas viejas y llenando la casa de un silencio más pesado que cualquier grito. Mi esposo, Ramón, acababa de regresar de un viaje de negocios a Sevilla. Lo recibí como siempre con un beso en la mejilla y una sonrisa medida. Él dejó la maleta junto al perchero y preguntó cómo había estado todo, mientras se servía agua fría. Yo respondí con frases automáticas, sintiendo que hablábamos en dos lenguajes distintos, cada uno desde una orilla. No era infelicidad lo que me pesaba. Era una calma tan profunda que empezaba a doler. Como esas casas antiguas del Albaicín, hermosas pero frías por dentro, con puertas que chirrían y habitaciones donde el aire no circula. Por la noche vino mi hija Lucía con su marido, Andrés. Trajeron vino de ronda y unas empanadas caseras. Pusieron música suave en el salón, y entre risas, aceitunas y copas de vino, me descubrí observando a Andrés con una atención que me avergonzaba. Siempre había sido amable conmigo, pero esa noche algo en su mirada me sostuvo un segundo más de lo habitual. Mientras Lucía ponía orden en la mesa del comedor, él se me acercó en la cocina, ofreciendo ayuda con los platos. Llevaba una camiseta gris ceñida, todavía con el olor del día en la piel, a colonia masculina y un leve rastro de sudor. Noté que sus dedos rozaban los míos con una delicadeza intencionada, como si exploraran los límites de lo permitido. ¿Está todo bien, Carmen?, preguntó con voz baja, casi ronca. Sí, solo estoy algo cansada, mentí bajando la mirada. En realidad, lo que sentía era un calor que no venía del horno ni del verano granadino. Una electricidad vieja y adormecida, que parecía despertarse justo debajo de la piel. Cuando los invitados se fueron y Ramón se encerró con sus papeles en el despacho, volví a la cocina a recoger los últimos restos de la velada. Me detuve frente al ventanal, sintiendo en los pies descalzos el frescor del suelo. Andrés había dejado olvidado su móvil sobre la mesa. Lo tomé con la intención de llevárselo, pero me detuve. En la pantalla, una notificación de Lucía. Ignoré el contenido. Lo que me perturbó no fue el mensaje, sino el reflejo de mi rostro en el vidrio negro del dispositivo. Me vi distinta, como si otra mujer me observara desde allí. Esa noche, mientras me desvestía en la penumbra de nuestro dormitorio, abrí el cajón de la cómoda y saqué un conjunto de encaje rojo que no usaba desde hacía más de un año. Me lo probé frente al espejo, apenas iluminada por la lámpara de noche. Me observé con una mezcla de pudor y orgullo. El encaje realzaba mis caderas y la curva de mi cintura aún era firme. Me toqué el cuello sintiendo el latido bajo la piel, preguntándome si algún día volvería a sentirme deseada de verdad. A la mañana siguiente Ramón se fue temprano. Lucía me llamó por teléfono para invitarme al centro deportivo del Zaidín. Quería recoger unos documentos, decía, y luego nadar un poco. Dudé. No me apetecía, pero accedí. Algo dentro de mí buscaba movimiento, aire fresco, o tal vez solo una excusa para escapar del encierro mental en el que llevaba años. Al llegar, ella se adelantó al vestuario femenino. Yo caminé despacio por el pasillo amplio del gimnasio cuando, al girar en una esquina, me topé con él. Andrés en pantalones cortos y camiseta sin mangas, con el cabello húmedo aún. Respiraba agitado como si acabara de terminar una rutina exigente. Su piel brillaba con pequeñas gotas de sudor, y sus ojos me encontraron como si ya supiera que iba a verme. «¡Qué coincidencia!», dijo con esa sonrisa que no era del todo inocente. «Lucía está en las duchas», me apuré a contestar, sintiéndome ridícula. Fingí buscar una toalla en mi bolso, pero él se quedó allí, a apenas 1 metro, mirándome como si el aire entre nosotros no existiera. Bajé la mirada, incómoda, y justo cuando iba a irme, sus dedos rozaron mi muñeca. Un roce leve. Pero mi cuerpo lo sintió como una corriente. «Hacía tiempo que no te veía tan luminosa», murmuró.
Me alejé sin responder, sintiendo en mi espalda su mirada clavada, como si me desnudara con los ojos. El resto del día me pesó. No podía pensar en otra cosa. Esa noche, después de cenar, me encerré en el baño. Me quité la ropa y me metí bajo el agua caliente. Mis pensamientos eran un torbellino. El vapor empañaba los azulejos mientras mi mente se aferraba a un solo recuerdo, su dedo sobre mi muñeca. Esa noche soñé. No con él, sino conmigo. Una versión de mí que caminaba por Granada con tacones altos, el cabello suelto y una sonrisa desconocida. Al despertar, el corazón me latía con fuerza. La semana continuó como una coreografía ya ensayada, desayunos con tostadas frías, saludos a medio camino entre la costumbre y la ausencia, y tardes de calor pegajoso que parecían quedarse atrapadas en las cortinas del salón. Ramón llegaba tarde exhausto del despacho, y yo me esforzaba en que todo pareciera normal. Preparaba la cena, ponía el vino en la mesa, me sentaba frente a él y escuchaba su voz como si fuera una radio de fondo. Pero por dentro no era normal. Todo había cambiado desde aquel roce mínimo en el gimnasio. Mis pensamientos volvían a ese instante como si contuviera un mensaje secreto, una invitación que aún no se había pronunciado del todo. A los pocos días, Lucía sugirió hacer una pequeña escapada de fin de semana a la casa rural de sus suegros, en un pueblo de la Alpujarra. Ramón aceptó con entusiasmo, nos vendrá bien a todos. Yo asentí fingiendo entusiasmo, pero en mi estómago algo se retorció. Durante el viaje conducíamos en 2 coches. Ramón y yo en el nuestro, Lucía y Andrés en el suyo. A veces al mirar por el retrovisor, sentía su mirada como si fuera una caricia muda. Me preguntaba si él también recordaba aquel instante, si su pulso se aceleraba como el mío cuando la carretera serpenteaba entre los olivos. La casa era sencilla pero encantadora. Muebles de madera rústica, chimenea, mantas de lana dobladas sobre sillones antiguos. A cada quien le tocó una habitación. Nosotros en la de arriba, ellos en la de al lado. Las paredes no eran muy gruesas. Esa primera noche fue tranquila. Caminamos por el campo, cenamos en la terraza con vista a las montañas, jugamos a las cartas bajo la luz de una lámpara de aceite. Pero yo sentía que cada sonrisa de Andrés tenía un filo, que cada vez que se acercaba a servirme agua o me tocaba la espalda al pasar, lo hacía con la medida exacta de lo indecoroso disfrazado de amabilidad. Al día siguiente, mientras Ramón y Lucía salían a recorrer el pueblo, Andrés y yo nos ofrecimos para quedarnos en la casa, preparar el almuerzo y atender a un técnico que vendría a revisar la caldera. Era la excusa perfecta. Durante la mañana apenas hablamos. Él pelaba tomates junto al fregadero. Yo picaba ajo en la encimera. Pero el silencio entre nosotros era otra forma de diálogo. Cuando nuestros dedos se rozaban al pasar un cuchillo o una servilleta, no pedíamos disculpas. Era como si ambos quisiéramos ver hasta dónde podía estirarse ese elástico invisible antes de romperse. Al mediodía, mientras se cocía el arroz, salí al porche a tomar aire. Llevaba un vestido veraniego de lino, ligero, sin sujetador debajo. Sabía lo que hacía. Quería sentir el sol en la piel, pero también sabía que él podía verme desde la cocina. Y me vio. Salió con 2 copas de vino blanco, se sentó en la silla junto a mí y por primera vez me miró sin filtros. No sé en qué momento pasó, dijo, pero no puedo dejar de pensar en ti. Tragué saliva. Podía oír el viento entre los árboles, el crujido del pinar y mi propio pulso. No digas eso, susurré. No podemos. Ya lo sé. Su mano tocó la mía. Esta vez no fue un accidente. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una naturalidad aterradora. No hubo beso. No hizo falta. Todo estaba dicho en la forma en que respirábamos, en cómo evitábamos mirarnos demasiado tiempo por miedo a no poder parar. Cuando Lucía y Ramón regresaron,
la casa se llenó de voces y olores. Preparé la mesa con manos temblorosas, fingiendo una alegría que no me pertenecía. Ramón me abrazó por detrás mientras sacaba los platos, besándome el cuello con ternura. Yo cerré los ojos. No sentí nada. Después de la comida, me refugié en el baño. Me observé frente al espejo. Tenía el cabello algo revuelto, las mejillas enrojecidas, los labios aún húmedos por el vino. Y sin embargo me vi hermosa. Deseada. No por el con quien compartía cama, sino por el que no debía desearme. Esa noche Ramón quiso acercarse. Me acarició la espalda mientras yo fingía dormir. Me moví suavemente como esquivando una sombra. Su suspiro fue apenas un murmullo, pero me taladró el alma. No era rechazo lo que sentía, sino ausencia. La distancia entre nosotros ya no era emocional, era física, era química, era total. Me quedé despierta hasta tarde, mirando por la ventana de la habitación. Vi a Andrés salir al jardín con una manta sobre los hombros. Caminó descalzo por el césped, deteniéndose junto a los limoneros. Sabía que yo lo veía. Era una danza muda, peligrosa y preciosa, como caminar al borde de un tejado con los ojos vendados. Y en ese momento lo supe. No estábamos en un juego. Estábamos cayendo. El domingo amaneció envuelto en una bruma ligera que se deshacía sobre los tejados de la casa rural. Bajé descalza a la cocina antes que nadie. Llevaba una bata fina de algodón blanco, que dejaba entrever la forma de mi cuerpo con cada movimiento. Preparé café en silencio, disfrutando por un momento de la ilusión de estar sola. Pero no lo estaba. Él apareció en el umbral en silencio con el cabello húmedo y el torso cubierto apenas por una camiseta gris claro que marcaba el contorno de sus hombros. Nuestros ojos se encontraron sin palabras. Era temprano, y en ese momento del día, la vulnerabilidad no se podía disimular. Buenos días, murmuró con la voz aún ronca del sueño. Café, respondí, tendiéndole una taza. Nos sentamos a la mesa de madera en silencio, mirando por la ventana abierta. Los olivos a lo lejos parecían sumidos en el mismo letargo que nosotros. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarme. No del todo, confesé. A veces me cuesta cuando hay tanto en la cabeza. Hubo un silencio largo. Él bajó la vista hacia la taza y luego susurró. A mí me cuesta porque tengo a alguien demasiado cerca y demasiado lejos. Sentí el corazón latir en mis sienes. No respondí. No podía. Esa mañana Ramón y Lucía decidieron hacer una caminata por los senderos cercanos. Yo fingí dolor de cabeza. Andrés también se quedó. Dijimos que iríamos al mercado del pueblo a comprar pan, fruta y vino para el almuerzo. Salimos en su coche. El aire acondicionado estaba bajo, pero el ambiente entre nosotros era sofocante. No hablamos casi nada durante el trayecto. La radio sonaba suave, un bolero antiguo que parecía una burla. Yo llevaba un vestido ligero color marfil, con una abertura lateral que dejaba ver parte de mis muslos cuando me cruzaba de piernas. Sentía su mirada en mí, aunque no me mirara directamente. En el supermercado elegíamos cosas sin prestar atención real. El mundo exterior era solo una excusa. En un pasillo lateral, mientras discutíamos entre un tinto de Rioja o uno de Jumilla, sus dedos rozaron mi cintura. Fue un gesto casual en apariencia. Pero su mano quedó allí un segundo de más. No dije nada. Y él tampoco. Era un juego peligroso, sí. Pero ya no sabíamos cómo parar. En el coche de vuelta, tomó una ruta más larga. Atravesamos campos de almendros, colinas verdes, pueblos diminutos con nombres antiguos. En un claro junto a un arroyo, detuvo el coche. Quiero que lo sepas, dijo, mirando al frente. No estoy jugando. Salí del coche en silencio.
El aire fresco del campo me azotó las piernas. Me apoyé contra la puerta como si necesitara sostenerme. Él bajó también. Caminó hacia mí con pasos lentos. Sus manos temblaban levemente. Se detuvo a escasos centímetros de mi cuerpo. No deberíamos, murmuré con la voz apenas audible. Ya lo sé, contestó. Pero no puedo fingir que no te deseo. Su mano subió hasta mi cuello. No me aparté. Sentí sus dedos recorrer mi piel, bajar lentamente por el escote hasta el borde de la tela. Su otra mano rozó mi muslo, deteniéndose apenas en la abertura del vestido. Todo era medido. Lento. Como si quisiéramos saborear la anticipación más que el acto en sí. Nuestros labios se encontraron. Un beso largo, húmedo, cargado de deseo contenido por días. Me sentí derrumbar por dentro. No por lo que hacía, sino por todo lo que me provocaba. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que ya no había retorno. El deseo se había hecho cuerpo. Volvimos en silencio. En la casa, Ramón nos recibió con una sonrisa. Yo llevé el pan a la cocina, escondí el vino en la alacena y me encerré en el baño. Me desnudé, me senté en el borde de la bañera y observé mis piernas abiertas, la piel erizada, las marcas de sus dedos como brasas. Respiré hondo. No lloré. No me sentí sucia. Me sentí viva. Peligrosamente viva. Esa noche al acostarnos, Ramón quiso abrazarme. Me acerqué a él con ternura. Dejé que su mano acariciara mi espalda, pero mis pensamientos estaban en otro cuerpo, en otra caricia. Me dormí con el corazón dividido, con los labios aún saboreando otra boca. La vuelta a la ciudad fue silenciosa. El paisaje de la Alpujarra quedaba atrás, pero su eco seguía vibrando en mi pecho. Ramón conducía con una mano sobre el volante y la otra sobre mi muslo, como tantas veces antes. Pero ahora su contacto me parecía parte de una película antigua. Sabía el guión. Conocía los gestos. Y sin embargo, ya no sentía pertenencia. Durante los primeros días de regreso, traté de recuperar el control. Ordené la casa con precisión quirúrgica, planché ropa que nadie necesitaba, cociné con una dedicación inusitada. Quería convencerme de que todo podía volver a ser como antes. Que lo ocurrido con Andrés había sido solo una tormenta breve, una ráfaga de locura. Pero era mentira. Él no desapareció. No se alejó. Al contrario, parecía encontrar cada excusa posible para cruzarse en mi camino. Llevaba unas herramientas al trastero, me enviaba un mensaje preguntando por Lucía, ofrecía ayuda con cualquier nimiedad. Todo lo hacía con esa naturalidad que parecía inocente a los ojos de los demás, pero que a mí me encendía la piel. Yo evitaba responderle. Fingía estar ocupada. Pero no podía dejar de pensar en él. Una tarde, mientras fregaba los platos con el delantal atado a la cintura y la espalda descubierta, lo vi entrar por la puerta trasera. Llevaba una caja de libros viejos que Lucía había dejado en su coche. Se detuvo en seco al verme. Perdón, no sabía que estabas sola. Lucía sale en un rato, dije sin mirarlo. Te ayudo con eso. Negué con la cabeza. Pero él no se fue. Se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta, observando mis movimientos. Sentía su mirada recorrer mi espalda, mis piernas desnudas bajo el vestido de algodón claro, mis pies mojados sobre las baldosas. Entonces me di cuenta de que ese delantal, anudado solo en la cintura y el cuello, dejaba más piel al descubierto de lo que yo había imaginado. Me giré lentamente. Sus ojos ya no fingían. Había algo oscuro y hermoso en su mirada, una mezcla de deseo y miedo. No deberías estar aquí, susurré. Él dio un paso al frente. La caja cayó al suelo, los libros se desparramaron. No puedo más, Carmen. Su voz era baja, temblorosa.
Mi cuerpo lo entendía antes que mi mente. El calor subió por mis muslos como una ola, y aún así, retrocedí un paso. No por miedo. Por vértigo. No podemos seguir, esto es. Lo sé, interrumpió. Pero tampoco podemos fingir que no existe. No nos tocamos. No hubo beso. Solo una tensión que llenaba cada centímetro de aire entre nosotros. Yo respiraba con dificultad, sintiendo como el deseo se acumulaba en el centro de mi pecho, como si mi propio cuerpo gritara por lo que la razón prohibía. Esa noche Lucía y Ramón organizaron una cena en casa. Andrés vino con flores. Yo llevaba un vestido rojo, uno de esos que había dejado de usar hace años. Me lo puse por capricho. O por desafío. La tela se ceñía justo donde debía. Me recogí el cabello con una horquilla de nácar que había heredado de mi madre, dejando el cuello al descubierto. No era coquetería. Era reafirmación. Durante la cena, todo fue armonía. Risas, anécdotas, brindis. Pero yo lo sentía en cada cruce de miradas, en cada roce accidental bajo la mesa, en la forma en que sus dedos rozaban el cristal de la copa como si fuera mi piel. Mi esposo hablaba de vacaciones, de reformas en casa, de cualquier cosa. Pero yo estaba en otra habitación, en otra historia. Más tarde. Mientras recogía los platos, él entró a la cocina con una bandeja. ¿Todo bien?, preguntó con tono neutro. No, respondí. Él se detuvo. Su mirada bajó a mis labios. Me acerqué lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo sin tocarlo. Esto va a destruirnos, dije. Tal vez, respondió. Pero me destruiría más alejarme de ti. Me estremecí. No nos besamos. Ni siquiera nos tocamos. Pero el fuego estaba allí. Ardiendo. Imposible de apagar. Esa noche, cuando me acosté junto a Ramón, cerré los ojos con fuerza. No por cansancio. Por culpa. Por deseo. Por esa terrible belleza de sentirme viva como nunca antes. El clima cambió en casa. No por algo dicho, sino por lo que se intuía. Ramón empezó a observarme con una cautela nueva. Me preguntaba si estaba cansada, si necesitaba ayuda, si me apetecía salir a caminar. Yo respondía con sonrisas cortas, con excusas elaboradas que intentaban llenar el vacío que se abría entre nosotros. Pero ya no era posible sostener el equilibrio. La verdadera fractura no estaba entre él y yo. Estaba dentro de mí. Una tarde mi amiga Elena me invitó a un café nuevo en el centro. Acepté casi sin pensar, como quien se lanza al agua fría solo para comprobar si sigue sintiendo algo. Me vestí con una blusa blanca de seda y un pantalón entallado azul marino. Me puse pendientes de aro y un perfume suave detrás de las orejas. Caminé hasta el café como quien interpreta un papel. Quería parecer tranquila. Pero por dentro hervía. Elena hablaba de sus hijos, de una vecina chismosa, de un viaje que quería hacer al norte. Yo asentía, sonreía, movía la cucharilla dentro del café como si midiera el tiempo con azúcar. Y entonces lo vi. Entró por la puerta del fondo con una chaqueta negra y el cabello ligeramente despeinado. Andrés. Se detuvo un segundo al verme y luego avanzó con una calma falsa hacia la barra. Su presencia llenó el aire. Elena notó el cambio en mí. Las mujeres siempre notan. ¿Lo conoces?, preguntó con voz casual, pero sus ojos buscaban más. Es el marido de Lucía, respondí sin pensarlo demasiado. Elena no dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Andrés se acercó a nuestra mesa, saludó con esa sonrisa que podía disfrazar el hambre. Habló brevemente, cortésmente y luego se fue con su café para llevar. Cuando se alejó, mi amiga se inclinó hacia mí. Te mira como si fuera su casa. No supe qué decir.
Quise reír, pero solo logré tragar en seco. No lo negué. Esa noche en casa, el aire era pesado. Ramón hablaba de un viaje de fin de semana, quería que fuéramos juntos a la costa, a un hotel en Almuñécar donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Accedí sin resistencia. No por él. Por mí. Porque quería entender si todavía era capaz de amar a mi marido. De tocarlo sin pensar en otro. El hotel era acogedor, las vistas al mar eran limpias y suaves. Pero la habitación se me hizo extraña, como un decorado demasiado pulido. Cenamos en silencio. Él trató de recuperar esa conexión que habíamos perdido hacía años. Me besó con ternura, acarició mi brazo, susurró recuerdos. Yo me dejé llevar. Pero no sentí nada. Ni rechazo, ni deseo. Solo una tristeza líquida que me empapaba los huesos. De vuelta en casa, pasaron algunos días de aparente normalidad. Pero una tarde, mientras me arreglaba para salir a comprar, recibí un mensaje. Estoy cerca. ¿Puedes salir un momento? El corazón me dio un vuelco. Miré el reloj. La casa estaba vacía. Lucía estaba con amigas. Ramón aún no llegaba. Tomé las llaves, crucé la calle y lo vi. Estaba en su coche esperándome al final de la avenida. Me subí sin decir palabra. El silencio entre nosotros fue como una sábana tensa. Miré sus manos en el volante. Temblaban. Lo miré a los ojos. No quiero que esto termine, dijo con la voz rasgada. Ni yo, confesé sin fingir más. No nos tocamos. No hubo beso. Pero lo que dijimos con los ojos, con los cuerpos tensos, fue más que cualquier promesa. Volví a casa con la piel ardiendo y el alma partida. Esa noche Ramón me abrazó desde atrás mientras mirábamos por el balcón. No dijo nada. Tal vez intuía algo. O simplemente necesitaba sentir que aún estábamos juntos. Yo correspondí al abrazo. No por amor, sino por compasión. Y entonces supe que aunque no había caído del todo, ya no estaba en tierra firme. La historia no había terminado. Al contrario. Apenas comenzaba su descenso.